Isaías capítulo 41, versículos 8 al 10. Dice la palabra de Dios en este pasaje hermoso. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra y de lejanas tierras te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Vamos a orar. Padre nuestro, nosotros si estamos aquí alabándote y exaltándote, es porque en la eternidad pasada el Trino Dios nos tuvo en mente y planearon la salvación que hoy tenemos por medio de Jesucristo. Si hoy estamos aquí adorándote, exaltándote, es porque tu Hijo amado tomó voluntariamente la cruz para que nosotros seamos redimidos y podamos cantar himnos como los que hemos cantado. Pero ahora, Señor, estamos ante tu palabra. Queremos que tú alimentes nuestra vida espiritual por medio de tu palabra. Queremos ser edificados. Queremos vivir en un mundo inestable con confianza, porque tú, oh Dios, estás en control de todas las cosas. Esto te lo rogamos, te lo imploramos, que tú hables a nuestra alma. En el nombre de Cristo. Amén. Mis amados hermanos, el temor es una emoción un tanto paradójica. Por un lado, hay personas que les gusta las emociones fuertes. Van hasta Orlando, se montan en la Torre del Terror. ¿Cuántos se han montado ahí? Yo una vez tuve el valor de hacerlo, para sentir la emoción. Hay personas que les gustan las películas de terror, les gusta asustarse. O se montan en una montaña rusa para sentir la adrenalina que produce el miedo. La sensación de que te vas a ir al vacío, aunque no pase. Les hace sentir vivos. Pero hay otra experiencia con relación al miedo que no es del todo agradable. Es el miedo que producen las aflicciones de la vida. El texto que leímos hace un momento está en un contexto social de incertidumbre y de temor en la nación de Judá. Peligros venían a azotarle. El imperio babilonio ya estaba a las puertas y quería destruirles. Era tal la impresión de temor que sufría Judá que en el versículo 5 del Isaías 41 dice Dios por medio de Isaías: las costas vieron y tuvieron temor, los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Así de peligrosas eran las circunstancias que rodeaba a Isaías 41. Lo interesante del texto es que a pesar de todas las muestras de misericordia, del poder de Dios para con Judá, la nación estaba temblando de miedo como una hojita al viento. Y cada uno buscó, como suele hacerse, dónde buscar refugio. Hubo aquellos que se refugiaron en su vecino. Por eso el versículo 6 del capítulo 41 dice: cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo: esfuérzate. En tiempos de dificultad es común ver a personas auxiliándose unas a otras, ayudándose. Si recuerdan, hace un par de años, cuando estuvimos en la pandemia, vimos imágenes impresionantes de Italia y España, de cómo personas de buena intención trataban de ayudarse y animarse unos a otros. Y
Vimos imágenes de personas cantando a la ciudad, animando a la ciudad. Ahora, en medio de una pandemia como la que vivimos, la ayuda de otro ser humano frágil como nosotros es todo lo que queremos. Volviendo a Isaías 41. Vemos allí cómo otros buscaron la ayuda en la aflicción, no en un ser humano, sino que lo buscaron en lo sobrenatural. Miren el versículo 7. El carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque diciendo, buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Este grupo de personas de quien habla el escritor de Isaías no buscaba socorro, ayuda en la aflicción en un ser humano. Ellos lo buscaban en los ídolos. Cuando las cosas se ponen difíciles, mis amados hermanos, podemos llegar a la conclusión de que el brazo del ser humano no es suficiente. Pero muchos, en vez de buscar ayuda, sostén y socorro en el Creador, prefieren buscar un placebo, algo que no ayuda, una imagen hecha de un material que el Creador hizo. Aunque para nosotros los cristianos, confiar en una estatua, por más maravilloso que sea el material con que se haga, es algo no plausible, mis amados hermanos. Lo cierto es que millones y millones de personas confían y piden hoy, en pleno siglo XXI, a una estatua de madera, de oro, de plata, de porcelana, de cualquier material que se haga. Mis queridos amigos y hermanos, en momentos de verdadera aflicción, una estatua, ni lo que está detrás de ella, puede ayudar en verdad. Dios dice en el Salmo 115, versículos 3 al 8, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que en ellos confía. Mi amigo que estás en esta mañana aquí, si tienes una virgencita, no importa qué tan linda pueda haber sido hecha, o una San Lázaro, o una imagen de un supuesto Cristo, y tú te postras ante ellos, mira lo que dice la Biblia. Dios acerca de tu fe es vana, es hueca, inservible, no ayuda en realidad. Tú me puedes decir, yo conozco personas que le han adorado a una imagen de San Lázaro y ha curado a su hijita. Déjeme decirle que ni el San Lázaro que se adora en Cuba ni siquiera está en el santuario, ¿cómo se le llama? En el santoral católico romano. Es una pura y burda invención en Cuba, pero la Iglesia Católica no lo reconoce. Pero bien, tú puedes decirme que has sanado a tu hija. Te aseguro que San Lázaro no lo hizo, ni la Virgen María. ¿Sabes quién fue? El propio Satanás. Satanás sería capaz de hacer un bien con tal de destruirte. En cambio, Dios dice en el Salmo 115, ese mismo que leímos, hablando más de los ídolos, en el versículo 9. Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Vamos a suponer que el santoral tenga vamos a suponer que tenga algún poder.
para sanar. ¿Por qué hablaría con un segundón si tengo acceso al jefe? Imagínate que tú quieras trabajar en Microsoft y tú conoces de niño a Bill Gates. ¿Tú irías aquí al representante de Miami para que te dé trabajo? ¿A quién tú irías? ¿Tú irías al jefe? Vamos a suponer que no lo tienen, que la Virgen María tenga algún poder. Tú y yo, los que hemos creído, tenemos acceso al Padre, al dueño de todo. Déjeme decir algo más, porque si no, a veces yo veo a los católicos romanos diciendo, no, pero mira, si tú se lo pides a su mamá, porque primero, María no es la madre de Dios. Pero bueno, hay un credo que lo metió ahí y yo sé por qué, pero lo hicieron mal. Está bien. Si tú se lo pides a su mamá, él le hace caso a su mamá. ¿Sabe? Eso es hablar mal de Dios el Padre. Dios el Padre no pide, tiene tanta misericordia y compasión para con los odios, que no necesita que nadie conmueva su corazón. Ya Él es misericordioso. Ahora, volviendo a Isaías 41:8, el texto que estamos considerando comienza con la palabra pero. Pero tú, Israel, mientras las naciones y algunos dentro de Judá habían puesto su confianza en una estatua, en una imagen, en un ídolo que ellos mismos fabricaban, que habían construido con sus propias manos. Dice la Biblia que el pueblo de Dios hacía algo diferente, algo contrario a lo que las naciones y algunos en Judá hacían. Confiaban en Dios. Mis amados hermanos, si algo yo quiero que quede grabado en tu corazón en esta mañana, es que los creyentes debemos estar confiados en Dios en la más oscura de las situaciones. Y este texto es el cierre de los dos sermones anteriores. Si les había hablado de que no temieran en medio de la aflicción porque nuestro Dios es nuestro refugio, y si les hablé de que no deberíamos temer en momentos de aflicción porque Dios es soberano, en esta mañana quiero que confíes y no temas en medio de la aflicción porque Dios obra en nosotros y está con nosotros en medio de la aflicción. Mira en primer lugar cómo lo que somos tú y yo se ha sido redimido, se ha sido salvado. Lo que somos para Dios debe afianzar nuestra confianza en la más oscura de las situaciones. Mira el versículo 8 y 9. Pero tú, Israel, siervo mío, eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé. Y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Puede que alguien me diga a estas alturas, pero espérate, Joel, no uses un texto fuera de contexto. Tú mismo nos enseñas muchas veces que un texto fuera de contexto es un pretexto. Y yo lo que veo ahí que se está refiriendo estas palabras a Israel, a Jacob, a la descendencia de Abraham. ¿Podemos nosotros tomar estas palabras y aplicarlas a nosotros como creyentes del nuevo pacto? Absolutamente sí. El Espíritu Santo a partir de aquí va a comenzar a trazar lo que se llama la teología del siervo. Va a comenzar a mostrarnos claramente las características que iba a tener el ungido de Jehová, el siervo del Señor. Ese no es otro que el Señor Jesucristo. Este Israel, Jacob, de quien habla el texto, encaja directa y precisamente en el Señor Jesucristo.
Jesucristo es el Israel de Dios, el verdadero Israel de Dios. Cristo es el Jacob a quien fueron dichas estas palabras. Es Cristo, el siervo escogido que se menciona en el texto. Mis amados hermanos, estamos en presencia de un texto eminentemente mesiánico. Cuando Isaías habla de la descendencia de Abraham, lo hace en singular, como que es una. La interpretación que da el apóstol Pablo cuando se habla de tales términos es que es Cristo de quien se habla. Por eso en Gálatas 3:16 el apóstol Pablo dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y la simiente es Cristo. Dice un estudioso de este texto, increíble aquí. Pablo de manera inequívoca dice que la simiente o descendencia es la misma palabra de Abraham, con quien Dios estableció su pacto y a quien se le prometió la tierra y todas las bendiciones subsecuentes del Antiguo Testamento. Finalmente se cumplen solo en Cristo. Solo hay una progenie física de Abraham. Jesús el Mesías, Jesús la simiente de Abraham, a quien Dios tenía en mente cuando hizo la promesa del pacto. Tú me puedes decir, pero mira, Joel, dice el texto que a esa simiente lo tomó de los confines de la tierra y lo trajo y lo llamó de tierras lejanas. ¿No se referirá aquí a cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto? Mateo 2, 13 al 15 nos da la respuesta. Dice este texto, no lo busquen, óyelo. Y todo esto, mis amados, es un preámbulo para yo después decirte, tú tienes que hacer y tú tienes que creer lo que el texto dice, de Isaías 41. Mira lo que dice Mateo capítulo 2, versículos 13 al 15. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando vemos el texto, habla de Israel. Y Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, enseña que cuando se habla de que llamó a Israel, se está refiriendo al Señor Jesucristo. Así que Isaías 41:8 está en estricta consonancia con Oseas 11:1 y Mateo 12, 13 al 15. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé. Ahora bien, por los creyentes estar unidos a Cristo, todas las promesas y bendiciones de Cristo en el Antiguo Testamento son aplicables a los hijos de Dios en el Nuevo Pacto. De tal manera que los creyentes en Cristo son la descendencia de Abraham. Por eso Gálatas 3, 28 y 29, atiende aquí, que esto no te lo van a enseñar en la escuela dominical, en otra iglesia. Eso fue una broma. Pablo dice en Gálatas capítulo 3, 28 y 29. Oye esto, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que cuando Isaías 41 habla del linaje de Abraham, está hablando de ti y de mí.
Por eso Pablo en Romanos 2, 28 y 29, fíjate que no es un texto por aquí, es la Biblia la que dice eso. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, y la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Dice Pablo que es judío verdadero el que lo es en lo interior, el que ha sido circuncidado en su corazón. Es una expresión para hablar de la regeneración. Así que cada una de las palabras que estaremos considerando en estos versículos, si tú estás en Cristo, solo por el hecho de estar en Cristo, pueden ser aplicadas a tu vida. Y por tanto, puedes confiar en Dios, aún en las circunstancias más oscuras. Ahora, el punto que traemos ahora es que la razón por que los creyentes pueden vivir confiados en la más oscura de las situaciones es por lo que somos para Dios. Mis amados hermanos, atiende bien. Tu confianza en medio de la aflicción debe estar en que posiblemente tus circunstancias cambiarán. Oh, como estoy sufriendo al ver la impiedad de mis hijos. Qué lejos ellos están de Dios. Ellos no aman a Dios. Ellos no buscan a Dios. Ellos odian a Dios. Tal vez tus hijos dirán, yo no lo odio. No, tú lo ignoras por completo. ¿Qué duele más? Decirle a alguien, yo te odio, o ignorarlo por completo. ¿No han visto esos matrimonios que cuando tienen una pelea, de pronto ella dice, lo voy a matar con la ignorancia? Eso duele. A mí no me lo han hecho, por cierto. Pero a lo que le ha pasado y me lo han comentado, eso duele. Mis amados hermanos, es que a mí se me va a quitar este dolorcito en el corazón por ver a mis hijos cuando Dios los convierta. Nuestra confianza no está en que Dios va a cambiar nuestras circunstancias. Nuestra confianza en medio de la aflicción debe estar en lo que tú eres para Dios. ¿Qué eres? Mira el texto, capítulo 41, versículo 8. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Versículo 9, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. ¿Qué eres para Dios? En primer lugar, tú eres un siervo de Dios. Si tú has sido redimido, esto no es para todo el mundo. Esto no es, no, yo vivo en este mundo y Dios tiene que... No, esto es para los que Él ha salvado. Si tú has sido redimido y salvado, tú eres un siervo de Jehová. Y algunos a lo mejor están, ¡qué bueno! Yo soy un siervo de Dios. Porque ya se ve hasta como un nivel... Déjame decirte que la palabra hebrea utilizada por Isaías no habla de un siervo que recibía un salario, sino de un esclavo. ¿Te gustó? Esta es la palabra que utiliza Moisés en Génesis capítulo 12, versículo 16, para hablar de los esclavos que Abraham había adquirido. También Moisés la utiliza en Éxodo 13:3 para describir lo que era Israel en Egipto, esclavos. La palabra hebrea es ebed. Es un esclavo en todo el sentido de la palabra. Se utiliza en el Antiguo Testamento más de 750 veces y habla de un hombre o una mujer que no tenía absoluto derecho sobre lo que iba a hacer, ninguna libertad para cumplir lo que quería hacer. Estaba a merced de obedecer a alguien más.
Dice MacArthur en su libro Esclavo, lo vendemos. Por favor, cómpralo si no lo tienes. La palabra hebrea para esclavo, dice él, eved, puede significar una esclavitud literal a un amo humano. Sin embargo, también se utiliza metafóricamente para hablar de los creyentes, denotando su deber y privilegio de obedecer al Señor celestial. Mi amado hermano, ¿tú has sido redimido por la sangre del Cordero? Vamos a hablar lo que significa la palabra redimir en un momento. Tú eres un esclavo del Señor. Tu voluntad no vale. Tus deseos deben estar sujetos a tu amo. Tus planes deben estar sujetos a tu Señor. Lo mío también, pero yo te estoy hablando a ti. El esclavo no tiene un estatus donde su vida pueda estar desligada de los deseos, la voluntad de su amo. Eso es el Señor para ti. Él te ha comprado con el precio de la sangre del Cordero y eres ahora de Él. Hermano, ser un esclavo es el mejor término que puede describir a un cristiano. En una ocasión, a alguien que estaba discipulando, yo le dije esto. El hombre se puso histérico. No, a mí dime que soy un vencedor, que soy un ministro. Y ahí puso una pila de términos lindos que a veces aparecen en la Biblia. Él no quería que le llamaran esclavo. Mira cómo Pablo habla de sí mismo. Romanos 1:1. Pablo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Y en Filipenses 1:1 él dice, Pablo y Timoteo, esclavos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. ¿Saben quién escribió la epístola de Santiago? Un hermano carnal de Jesús. ¿Te imaginas tú y yo siendo hermanos? Si tú y yo nos creemos lo último, imagínate tú y yo, hermano físico de Jesús, escribiéndole una carta a las iglesias. ¿Te imaginas la autoridad con la que tú y yo escribiríamos? Él dice allí que era un esclavo de Cristo. Judas, quien fue un hermano también, la epístola de Judas, ¿la has leído? Está antes de Apocalipsis. Te iba a hacer la broma de decir que estaba antes de Génesis y Apocalipsis. Pero no, te di más. Ellos fueron de la misma mamá. Él dice que era un esclavo de Cristo. Y en segunda de Pedro, el apóstol Pedro se describe a sí mismo como un esclavo de Cristo. Y no solo eso, sino que primera de Pedro, capítulo 2:16, dice lo siguiente, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como esclavos de Dios. Tú y yo, si hemos sido redimidos, somos esclavos. Y en Romanos 6:22 dice, mas ahora haber sido libertados del pecado y hechos esclavos de Dios, y tenéis como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Mis amados hermanos, ¿cuál es nuestra posición en esta vida? Somos esclavos de Cristo. Dice alguien, ser esclavo de Dios implica más que meramente ser un siervo. Los siervos mantienen su estado de independencia. Ellos solamente tienen tareas específicas y responsabilidades limitadas. Los esclavos, por su parte, no tienen derecho respecto a sus dueños, pues estiman la propiedad de estos. Tal vez alguien no te lo dijo cuando te convertiste. Hemos sido libertados del pecado para hacer de otro, de Cristo Jesús.
Él es nuestro amo, nosotros sus esclavos. Pregunta: si esa es la realidad de la vida cristiana, si hemos sido comprados para tener un dueño, Cristo Jesús, ¿por qué somos reticentes a entregar nuestras vidas y a obedecer las palabras de nuestro amo? Todavía queremos mantener nuestra vida. Queremos ser libres del pecado y en ocasiones también libres de Cristo. No se puede tener todo en la vida. Si eres libre del pecado por la muerte de Cristo, tienes un amo. Y cuando Dios dice en su palabra algo en modo imperativo, para decirlo de otra manera, da una orden, tu deber y el mío, mi amado hermano, es obedecer. Eso es lo que diferencia, a un cristiano de alguien que no lo es. Él es esclavo de su pecado y libre del dominio de Cristo. Ahora, no solo lo que somos es que somos siervos de Cristo. Hay algo más. Dice el versículo 8, pero tú, Israel, siervo mío, tú, Jacob, a quien yo escogí. Mis amados hermanos, somos los elegidos del Señor. No somos escogidos porque somos siervos, más bien somos siervos porque hemos sido escogidos para salvación desde antes de la fundación del mundo. Israel era el siervo de Dios en virtud del acto divino de la elección. Una llamada que no podía frustrarse ni impedirse, porque la voluntad de Dios estaba en ese llamado. No importa lo que los hombres pudieran impedir ese llamado, Dios tomaría a Abraham y de Israel haría una nación. Mis amados hermanos, en virtud de la obra soberana de Dios, Jehová dirige directamente a su pueblo y le recuerda que ha sido elegido para salvación. La razón por la que tú y yo hoy estamos aquí cantando esos himnos, alabando al Señor, se debe a que un día en la eternidad pasada Dios dijo: perico, pon tu nombre. Yo sé que aquí no hay ningún perico. Yo sé que perico es un animal, pero en Cuba algunos son pericos. Pedro, vamos a poner un nombre. Pedro, tú vas a ser santo y sin mancha delante de mí. Hay personas que dicen: mira, sí, claro, es que Abraham fue escogido porque el hombre era chévere, el hombre era bueno. Era tan bueno que Dios lo escogió. Vamos a ver un par de textos, un par de pasajitos rápidamente para ver qué tan bueno era el niño. Primero, ¿cómo lo llamó? Porque de eso habla el texto, ¿verdad? De que llamó a Abraham. Génesis 12, 1 al 4. Oye, yo lo voy a leer. Pero Jehová había dicho a Abraham, ahí no había una H: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serán bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Y Abraham era de edad 75 años cuando salió de Harán. ¿Viste? El muchacho era bueno. Dios le dijo: vete de ahí, y él obedeció. Déjame decirte que a la luz de las Escrituras, él no era un dechado de virtudes. Yo soy abrahámico, si existe eso. Él es uno de mis personajes favoritos. Pero no podemos idealizar al hombre, ¿no es verdad? Tanto así que mira lo que dice Josué. Dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor,
y servían a dioses extraños. Ese era el contexto en el que estaba Abraham. Mi amado, la razón por la que tú y yo estamos en Cristo es porque Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Dice Pablo en Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nota que no nos escogió porque íbamos a ser santos y sin mancha. Él nos escogió para que seamos santos y sin mancha. En 1 Corintios 1, 27 al 31, se describe quiénes somos tú y yo en realidad. A veces nos creemos la gran cosa, la última Coca-Cola del desierto. ¿Sabes cómo Dios nos ve? Sino que a lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. ¿Viste tu pedigrí, el mío? Somos lo necio. Somos lo débil. Y somos lo vil del mundo. Sigue diciendo. Mas por Él estáis vosotros, por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. El punto es, mira, no podemos presentarnos delante de Dios y decir, Señor, yo me di cuenta de lo malo que yo era. Yo vine a ti. Yo te busqué. Yo te encontré. Bueno, dice alguien que aquí el único perdido éramos nosotros. Que en todo caso Dios fue el que nos encontró. ¿Qué tiene de importancia eso en el presente? ¿Qué tiene de importancia de que somos esclavos y de que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para salvación? Mis amados hermanos, tiene todo. Dios nos escogió y Él cumplirá su propósito en nosotros. Él guardará lo que es de Él. Él protegerá los suyos. Él defenderá lo que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Ve conmigo a Romanos capítulo 8. Para que veas cómo se relacionan estas verdades. Romanos capítulo 8, y vamos a leer a partir del versículo 28 hasta el 39, todo el texto. Yo sé que es largo, pero por favor, quédate conmigo. No te vayas. Mira cómo se relaciona la predestinación, la elección, con Dios cuidándonos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, ese término habla de predestinación, son llamados, también habla de predestinación. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen del Hijo de Dios, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La razón por la que podemos vivir confiados es que Dios es por nosotros, porque nos ha predestinado. ¿Entienden la conexión? Mira el versículo 32, qué hermoso. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica.
¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Viste la conexión? ¿O angustia o persecución? ¿O hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El propósito de Dios no cambia. Su fidelidad debe consolarnos porque está basada en la promesa y el decreto de elección. Ahora no solo lo que somos debe darnos confianza, no importa qué tan oscura sea la mañana. La promesa de la presencia de Dios con nosotros debe avivar nuestra confianza en Él, aún en la más oscura de las aflicciones y situaciones. Mira el versículo 10 de Isaías 41. No temas, porque yo estoy contigo. Dos cosas notamos en el versículo 10. Por un lado, hay un mandamiento. No temas. Aun cuando Judá estaba en el contexto de peligros reales que los acechaban, Dios le manda que no tengan temor. Mis amados hermanos, cuando hay eventos convulsos en la nación, cuando hay inestabilidad, cuando hay aflicción generalizada, los hombres podrán temer. Hay alguien que no debe temer, el siervo y elegido del Señor. Cualquiera en algún momento puede ser presa del temor por causa de la caída. Ahora, la pregunta es, mi amado hermano, ¿por qué a veces tememos? ¿No te has preguntado eso? ¿Por qué a veces tememos? Puede decir algunas razones, lo más rápido que se pueda. Primero, muchos de nuestros temores son consecuencia de nuestra incredulidad. Una de las causas principales de muchos de nuestros temores es la incredulidad, mi amado hermano. Tan pronto como nuestros corazones menguan en fe, inmediatamente se llenan de temor. Si nos examináramos en medio de nuestros temores, muy probablemente nos daríamos cuenta que es por falta de fe. Mira esta historia. Mateo 8, 23 al 27. Están en la barca, están cruzando el mar de Galilea. Ahí las tormentas eran inesperadas, muy peligrosas. Dice, y entrando Jesús en la barca con sus discípulos, y sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él, hablando de Cristo, dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Para algunos la pregunta que hizo Jesús a sus discípulos era innecesaria e inclusive tonta. Por la obviedad de las circunstancias. Cualquiera de sus discípulos podía rebatirle cuando él le dice, ¿por qué teméis? Cualquier discípulo le podía decir, ¿cómo que por qué no tememos? ¿No ves que un huracán nos está pasando? Un huracán de gran intensidad nos está pasando por encima. ¿No ves que la barca se está partiendo? Que nos ahogamos y nos morimos.
Y tú preguntas que por qué tememos. Mis amados hermanos, la pregunta no era ni necesaria ni tonta. Jesús estaba en la barca y eso hacía toda la diferencia. Y la razón por la que los discípulos tenían temor no era por el peligro que les acechaba, era por la incredulidad. Eso fue el veredicto, ¿cómo le dicen los médicos cuando descubren la enfermedad? El diagnóstico, gracias, que da el Señor Jesús. Hombres de poca fe. Mi amado hermano, mientras menos fe tengamos, mayor será nuestro temor. La incredulidad engendra nuestros temores y nuestros temores fortalecen la incredulidad. ¿Oíste eso? La incredulidad engendra temores y nuestros temores alimentan nuestra incredulidad. Una depende de la otra. Así que el antídoto es la confianza y la fe. Segundo, muchos de nuestros temores son consecuencia de un desmedido amor por nuestra vida y comodidad. Lo repito. Muchos de nuestros temores son consecuencia de nuestro desmedido amor por esta vida y nuestra comodidad. Mi amado hermano, no me malentiendas. Yo no estoy diciendo que no debemos amar la vida y no debemos querer comodidad. Pedro alude al amor a la vida y a la comodidad que todos tenemos por naturaleza para dar una enseñanza en 1 de Pedro capítulo 3 versículos 10 al 12. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, ¿qué significa eso? ¿Está cómodo? Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Así que yo no estoy hablando de que no debes tener amor a la vida y a la comodidad. Yo usé una palabra, ¿la recuerdas? ¿La notaste? Dije un amor desmedido. De lo que estoy hablando es un desmedido amor por esta vida y por nuestra comodidad. En 1 de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17, se nos dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Es cuando nosotros amamos demasiado las cosas del mundo, el dinero, nuestras posesiones, nuestra comodidad, que el temor gana ventaja. Si en alguna ocasión tú te encuentras en tu casa y notas que tu alma se inquieta tan solo de pensar en la posibilidad de perder alguna posesión y te llenas de temor, tanto así que no te permite disfrutar las cosas que Dios te ha dado, eso es evidencia de que tienes un amor desmedido por la vida y la comodidad tuya. Ahora bien, el antídoto a esto es la confianza de la presencia divina. Mira el versículo 10 una vez más. Perdón. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mis amados hermanos, Dios está con los suyos. Eso es lo que prometió el Señor Jesús en Mateo 28, 18 al 20. Él dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta fin del mundo.
Él no dijo, yo estaré con vosotros. Él dice, yo estoy con vosotros todos los días. Es la presencia de Dios la que da verdadera tranquilidad en medio de la aflicción. Mis amados hermanos, les tengo una noticia. Son las 12, la 1:04, y yo voy por 2 puntos nada más. Gracias por tu apoyo. Voy a tratar de ser lo más breve posible, muy breve, en mi tercer punto. Ya vimos que la confianza en Dios debe estar en lo que somos, debe estar en que Él está con nosotros. En último lugar, la confianza en Dios debe estar en lo que Él hace. Mira el versículo 10 en la última parte. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No solo nos dijo en la primera parte, no temas. Él dice, no desmayes. Y aquí hay una variedad de traducciones de esta palabra. Por ejemplo, la Biblia de las Américas habla de no te desalientes, lo traduce así. La Reina Valera, no desmayes, ya lo leímos. La Reina Valera actualizada, no tengas miedo. La versión internacional, no te angusties. ¿Saben lo que en realidad dice literalmente en hebreo? Habla de una palabra de estar atento con la mirada. La Biblia de las Américas pone una aclaración como que en realidad dice no receloso. ¿Sabe lo que está detrás de esta palabra? Simplemente estar tranquilos, a mortificar la intranquilidad del alma. Está muy relacionado con el temor. Y la razón es porque Dios está prometiendo aquí que Él va a obrar. Te esfuerzo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Él es el que da fortaleza a nuestras almas en momentos de aflicción. Es de lo mismo de lo que está hablando Isaías, pero lo mismo que habló en el capítulo 40, a partir del versículo 27 al 31. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se que fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Nota lo que dice ahora. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Lo segundo es que dice, promete Dios que siempre nos ayudará. Y noten cómo esas palabras van acompañadas con el término siempre. Siempre te ayudaré. Una manera que me gusta de traducir la palabra hebrea que se utilizó ahí es una palabra que respaldar. Habla de que Dios no nos va a abandonar. Nos va a ayudar. Y lo último, siempre te sustentaré. Sostener, aguantar. Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Déjenme dar un par de aplicaciones antes de terminar mi predicación. En primer lugar, solo los que están en Cristo pueden esperar estas promesas del Señor. Mi amigo, déjame decirte esto, y lo digo con tristeza en el corazón. Si tú no estás en Cristo, tú tienes muchas razones para temer en un mundo como el que nosotros vivimos. Tú estás solo. Esa promesa de que
estoy con vosotros, está acompañada como yo soy tu Dios. Es a aquellos que tienen a Jehová como su Dios, que pueden esperar que Dios esté con ellos. Si tú no estás en Cristo, si tú menosprecias la obra de Cristo en la cruz del Calvario, si tú no te has humillado en el gobierno soberano de Dios, estás solo en este mundo. El Señor Jesús fue el que dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede tomar vuestras almas y vuestro cuerpo y echarlo en el infierno. ¿Sabes lo que está diciendo a Jesús? Que si tú no tienes a Cristo, si tú no has sido salvado, tú deberías tener terror cada mañana, porque si es tu último día, tú irás al infierno. Dice, no tengas miedo, no le tengas miedo, dice Jesús, si viene alguien con una pistola y te quiere matar. Ten miedo a aquel que puede echar tu alma y tu cuerpo en el infierno. Este es Jesús hablando. Hay quienes dicen, no, a mí no me gusta el Antiguo Testamento, porque el Dios del Antiguo Testamento es muy severo. Cristo es más amoroso, cuidadoso. Mira aquí, Cristo, si tú no estás en Él, te está enviando al infierno. ¿Qué tienes que hacer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Arrepiéntete de tu pecado. Ve y depón tus armas contra Dios, tu enemistad con Dios. Ven y confía en Cristo única y exclusivamente para la salvación de tu alma. En segundo lugar, segunda aplicación. Mi amado hermano, déjame decirte, no esperes de este lado de la eternidad que nuestros temores sean cancelados perfectamente en esta vida. Mientras haya enemigos reales, peligros y problemas, vas a tener que luchar con el temor pecaminoso. Es una lucha ardua, pero Dios te llama a no temer. En último lugar, nadie piense que por oír estas cosas ya es suficiente con eso subyugar nuestros temores. El joven nos explicó, nos habló de cómo es el temor. Ya, yo con eso Las cosas que hemos dicho en esta mañana deben ser tomadas seriamente. Los últimos sermones que hemos predicado deben ser considerados seriamente. Vivimos en un mundo caído donde habrá aflicción, en medio de una batalla cósmica y estamos en el medio y hay enemigos de la fe que procurarán nuestro mal. Los principios de las Escrituras no deben ser tomados como algunos toman la receta de su doctor. Conozco personas que van al médico y el médico le receta una medicina, y aquí están los médicos que pueden corroborar si no hay algunos que hacen así. Hay personas que miran la receta, oyeron lo que el médico le dijeron y dicen, ese hombre no sabe nada. Mira, esta pastilla que me mandó, a mí no me hace nada. Yo voy a tomarme esta. Y él dice que la tome cada 6 horas. No, yo la voy a tomar cada 12 horas. Este tipo de comida, que yo no hago eso, que me quitó, él no sabe nada. Hugo, no hacen así o no hacen así. Hay algunos que hacen eso con lo que nosotros decimos cada mañana. Ese hombre que se paró allí, él no sabe nada de lo que está diciendo. Mis amados hermanos, hay algo que tienen de razón. A pesar de que llevamos más de 30 años predicando, todavía estamos aprendiendo.
Pero no debes hacer simplemente caso a mis palabras por mis palabras. Debes hacer caso a los principios de las Escrituras. Si tomas la palabra de Dios y la desoyes o no perseveras en ella y no dependes del Espíritu Santo para obedecerla, no debes esperar un cambio real en tu vida en el área de la santificación. Así que cuando predicamos algo aquí, en vez de hacer una crítica, a mí me encanta que me critiquen, no es eso, pero oye, de la oratoria, hoy Joel estuvo la lengua atropelosa. Eso es alguien que me lo dice, y lo dice con mucho amor, no es, porque a mí a veces se me pone la lengua atropelosa, pero ya estoy terminando. Mi amado hermano, no es una crítica. ¿Sabe lo que deberías hacer? Hazte el blanco de Midiana. Abre el pecho y di, tira aquí, que yo quiero glorificar al Señor. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más venimos ante ti por medio de la oración. Queremos que tú apliques tu palabra a nuestros corazones. Señor, vivimos en un mundo inestable, lleno de pecado, caído, en medio de una batalla cósmica y nosotros estamos en medio y hay personas que te odian, que la emprenderán con nosotros. Ayúdanos, oh Señor, a estar confiados, a estar tranquilos, porque tú eres un Dios que has prometido ser nuestro refugio, que eres soberano y usarás todas nuestras aflicciones para nuestro propio bien. Nosotros somos tuyos, somos tus esclavos, somos tus elegidos. Tú estás con nosotros. Y, oh Señor, tú obras en nosotros. Ayúdanos a no temer, a no desmayar, sino a confiar. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén.